Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a ver el taller número 5 correspondiente al área de sociales. El tema que nos compete hoy son las instituciones del Estado. Entonces vamos a iniciar con el tema. En el primer punto ustedes pueden encontrarse con un gráfico o un cuadro donde se les pide ubicar a ciertas instituciones del Estado en el lugar correspondiente. No voy a solucionarles claramente ese taller, la idea es que ustedes lo realicen, pero pues sí les voy a dar la base teórica sobre la cual se sustenta esa división política. Colombia es un Estado de Derecho que se basa en el principio de división de los poderes y se divide el poder en tres ramas. Las ramas del poder público serían la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Vamos a ver cuáles son las funciones de cada una de ellas. Entonces, tenemos en primer lugar la rama ejecutiva. La función principal de la rama ejecutiva es administrar los bienes del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones que hacen parte de la rama ejecutiva son aquellas que se encargan de tomar los recursos económicos con los cuales cuenta el Estado y distribuirlos de manera adecuada siguiendo un plan de gobierno. Deciden en qué se va a invertir más y en qué se va a invertir menos. Y la segunda función es gestionar las instituciones a su cargo, es decir, los ministerios, las secretarías y demás. Dependiendo de cada gobierno, recuerden que en Colombia se cambia de gobierno cada 4 años, ¿no? Cuando hay elecciones de presidente, lo que ocurre es que todos los que pertenecen a la rama ejecutiva son los encargados de básicamente administrar los recursos y también tienen unas instituciones a su cargo que se encargan de trabajos específicos y puntuales en términos de la administración pública. Lo que hacen los pertenecientes a la rama ejecutiva es estar velando por el buen funcionamiento de esas instituciones que le pertenecen y que tienen que encargarse de la distribución también a partir de las propuestas hechas por el gobierno al ser elegido. La segunda rama es la legislativa. En esta rama nos encontramos a todas las instituciones que se encargan de, por un lado, crear y por otro lado, reformar las leyes del país. Y por lo tanto tienen también la posibilidad de reformar la constitución política. La constitución política en Colombia es como el libro máximo, ¿no? Uno podría pensar, es como la ruta de navegación, es el libro más importante porque ahí es donde se estipulan los principios básicos del Estado que hacen que el Estado siga funcionando y tenga unas características propias que son independientes del gobierno de turno. Es decir, la constitución política es la que va a permitir que quede escrito en el papel hacia dónde debe dirigirse el Estado, para poder limitar de cierta manera a los gobernantes y que los gobernantes pues no hagan lo que quieran, ¿no? Hay unos derechos y unos deberes que deben respetar, hay una organización estatal que deben respetar y demás. Entonces la constitución política es como el libro máximo en términos de leyes, ¿no? Y por lo tanto pues es un libro extremadamente importante. Por eso, la rama legislativa tiene la posibilidad de reformar la Constitución, sin embargo, eso solamente puede hacerlo cuando es necesario hacerlo. Es decir, no pueden reformar la Constitución porque sí, sino que, y además cuando se hacen las reformas a la Constitución, pues sí sea un proceso de discusión amplio. No es una decisión que se tome a la ligera. Y la tercera rama es la judicial. En la rama judicial nos encontramos como funciones principales. Por un lado, administrar la justicia del Estado y por otro lado, velar por el cumplimiento de las leyes. En la rama judicial vamos a encontrar entonces a todas las instituciones encargadas de investigar y también penalizar a quienes incumplan las leyes. Y también pues va a ser como las instituciones que pertenezcan a esta rama van a ser las encargadas de hacer lo posible para que las leyes en el país se cumplan. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos 3 ramas: la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. En la rama ejecutiva se trata de la ejecución, por lo tanto, de la administración de los bienes públicos y del gobierno.
En la rama judicial vamos a encontrar la administración de la justicia y por lo tanto es la encargada de hacer lo posible para que las leyes se cumplan. Y encontramos la rama legislativa, que es la encargada de estipular cuáles son las leyes y tiene el poder de reformarlas. Esas son básicamente las tres ramas principales del Estado y esta es la organización básica y principal del Estado. ¿Por qué fue necesario en un Estado como el Estado colombiano hacer esta división de poderes? Porque en las democracias lo que se busca justamente es que no haya la posibilidad de que un gobernante de turno pueda llegar y reformar el país y hacer lo que quiera con él, ¿no? Y justamente para evitar que haya violaciones de derechos o que un gobernante transforme completamente el país, se estipula el Estado y se divide de esta manera para evitar justamente que los caprichos o los deseos de ciertas personas que pueden llegar al poder político puedan decidir absolutamente todo en torno al Estado. Esta división del poder, entonces, lo que intenta buscar es que el Estado sea orgánico y pueda mantenerse en el tiempo a pesar de las diferencias de gobierno que pueda haber y las diferencias ideológicas que eso implica. Listo, entonces como que esto es lo más importante que ustedes deben saber con respecto a la organización del Estado. En este momento, por favor, respondan las preguntas que se les proponen en la bitácora, pausen el video y después de eso revisen la retroalimentación de cada una de las preguntas con las respuestas correctas y la razón por la cual esas opciones son la respuesta correcta. Ahora sí vamos a revisar cada una de las preguntas. Vamos a iniciar desde la segunda porque como ustedes saben el primer punto pues es el cuadro que ustedes tienen que hacer en casa. Entonces, en el segundo nos encontramos con la siguiente pregunta. En la Constitución Política de Colombia dice, abro comillas, los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría, tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de diversidad humana, pluralismo y protección de las minorías. Cierro comillas. ¿A cuál de los siguientes principios hace referencia el párrafo anterior? A. Fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. B. Identificación y protección de la diversidad étnica y cultural. C. Principio de libre desarrollo de la personalidad de los individuos. D. Primacía de los derechos de los niños sobre los de los demás ciudadanos. Entonces, nos encontramos primero con un contexto. Un enunciado, perdón, nos encontramos con un enunciado y con una pregunta. En el enunciado nos habla fundamentalmente de los grupos humanos que tienen características culturales que no concuerdan necesariamente con el orden establecido para la mayoría. Esta digamos que es una descripción que se ajusta perfectamente al Estado colombiano, ¿no? Es un Estado tremendamente plural, es un Estado compuesto por muchos grupos culturalmente diferentes. Sin embargo, hay una mayoría mestiza que tiene una cultura principalmente occidental, ¿cierto? Debido a que es un Estado pluralista, deben garantizarse los derechos de las minorías culturales. Entonces, básicamente en el enunciado nos encontramos con eso. Y nos hace la pregunta, ¿cuál de los principios hace referencia ese enunciado? Entonces, vamos a ir viendo cada una de las opciones y vamos a ir descartando. Listo. La última, la opción D, no tiene nada que ver con el enunciado, ¿verdad? Porque nos habla de la primacía de los derechos de los niños sobre los de los demás ciudadanos. Y aquí el problema con el cual nos encontramos es principalmente un problema cultural de minorías y tiene que ser un problema colectivo. Por eso nos habla de grupos humanos, no nos habla de individuos. ¿Listo? Por lo tanto, el siguiente que podemos descartar es la C, la opción C, porque nos dice principio de libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Y a pesar de que claramente respetar la diversidad cultural implica el respetar el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, el fin principal no es ese, porque el fin principal es respetar las diferencias culturales colectivas. Por eso nos habla de grupos humanos. Entonces, este no es el principio al cual se ajusta el enunciado presentado.
Y de ahí la siguiente que podemos descartar sería la opción A, porque nos habla de fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. Y cuando nos habla de respetar los derechos de las minorías, nos estamos yendo a los fines esenciales del Estado. Para hablar de fines esenciales del Estado tendríamos que ir a lo más básico del Estado. Por ejemplo, la división del poder en tres ramas. Eso sí sería un fin esencial del Estado. O algo como la garantía de derechos a todos. Es decir, tendríamos que buscar algo mucho más abarcador. Sin embargo, aquí nos está hablando de una cuestión muy puntual, que es las diferencias culturales y cómo garantizar los derechos a las minorías. Por ese motivo, la opción correcta es la B, identificación y protección de la diversidad étnica y cultural. Esto sí recoge todo lo que nos nombró el enunciado y por lo tanto es el principio bajo el cual se podría cobijar toda la información que hay en el enunciado, ¿no? Identificar y proteger la diversidad étnica y cultural como un principio nos garantiza explicar por qué los grupos humanos, por sus características culturales, no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría, tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias y con fundamento en los principios de diversidad humana, pluralismo y protección de las minorías. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Vamos ahora con la pregunta número 3. En esta nos dice, en algunas universidades públicas de Colombia existe un número de cupos reservados únicamente para hombres y mujeres indígenas. ¿Por qué existen estos cupos especiales? Entonces el enunciado nos dice que hay unos cupos para personas indígenas en algunas universidades públicas. La pregunta es la razón, ¿no? La razón por las cuales hay estos cupos especiales para personas indígenas. Nos dice, A, porque los indígenas no tienen derecho a competir por los otros cupos universitarios. B, porque sin estos cupos ninguna persona indígena podría estudiar en una universidad. C, porque con estos cupos se promueve el acceso equitativo a la educación de la población indígena. D, porque las personas indígenas siempre tienen menos oportunidades de estudio. Entonces, frente a esta opción, ustedes pueden pensar por un momento cuál sería el motivo por el cual habrían cupos especiales para una minoría, como en este caso, pues la población indígena. La razón sería porque se les niega un derecho, o la razón sería, ¿cuál sería la razón, cierto? Y la razón fundamental es que se reconoce que las comunidades indígenas están en desventaja económica, cultural, social y demás para competir frente a las personas mestizas en algunos casos, ¿no? Estarían en desventaja porque son una minoría, no solamente porque son una población minoritaria en términos numéricos frente a toda la población de mestizos, es decir, son pocos frente a las mayorías que son mestizas, sino que también son minoría porque están en situación de vulnerabilidad, ¿no? En el sentido de que son quienes a quienes suelen negárseles derechos de manera más continua, ¿no? Y difícilmente se les garantizan derechos fundamentales. En ese sentido, pues son minorías. Por lo tanto, si se les dan cupos especiales, la opción no puede ser. En este caso, la A nos dice, porque los indígenas no tienen derecho a competir por los otros cupos universitarios. La razón por la cual se dan cupos especiales para personas indígenas no puede ser porque se les niegue un derecho o se les excluya de un derecho que sería a competir por los otros cupos universitarios. Ese no es el objetivo de crear los cupos especiales, por ese motivo esa opción no es la correcta, ¿sí? Ahora, la B nos dice porque sin esos cupos ninguna persona indígena podría estudiar en una universidad. Y aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es que siempre tengan mucho cuidado, especialmente con preguntas de este tipo que les presentan opciones como absolutistas, en el sentido de que nos dice todos, ninguno, nunca, siempre. Porque los fenómenos sociales son muy complejos y es muy difícil establecer así reglas como que nunca se incumplan, ¿sí? O sea, no es posible establecer reglas como las reglas de las leyes de la física o algo así, porque pues es más fácil encontrar excepciones a la regla, ¿cierto? Sin embargo, uno sí puede encontrar que hay ciertos comportamientos estructurales de la sociedad, pero estas no siempre son así. Entonces, el problema con esta opción es que nos dice que ninguna persona indígena podría acceder a la universidad sin esos cupos. Y
pues sí es posible que alguna persona indígena pueda acceder a la educación superior sin esos cupos. No tenemos la manera de afirmar de que ninguna persona podría hacerlo. Sí podría pasar, sería la excepción, tal vez sería la excepción, pero uno no puede hacer afirmación de que eso nunca podría pasar. ¿Listo? Es decir, que ninguna persona podría acceder a la educación superior. Entonces esa opción no puede ser. Vamos a revisar la D, nos dice, porque las personas indígenas siempre tienen menos oportunidades de estudio. Entonces aquí nos encontramos con una opción que es problemática, especialmente por la ambigüedad que tiene, ¿no? Nos dice, porque las personas indígenas siempre tienen menos oportunidades de estudio. Uno puede preguntarse menos oportunidades de estudio frente a quiénes, ¿sí? Uno podría preguntarse menos oportunidades de estudio frente a, no sé, comunidades afro, menos oportunidades de estudio frente a la población en extrema pobreza de mestizos, frente a quiénes, ¿no? Y es posible que uno sí encuentre personas pertenecientes a otro tipo de poblaciones que también estarían en situaciones de desventaja, al igual que los indígenas, porque los indígenas no son la única población que hace parte de una minoría o que es categorizada como una minoría, ¿no? Entonces, ahora también tengan en cuenta lo que les dije hace un momento, y es que con esas afirmaciones de siempre, nunca, hay que tener cuidado en algunas preguntas, especialmente cuando nos habla de fenómenos sociales, ¿no? Porque es difícil que uno haga afirmaciones categóricas de ese tipo. Entonces, es posible que haya personas indígenas que puedan acceder, que tengan las mismas oportunidades de estudio que otra persona que esté en unas condiciones de vulnerabilidad similares, ¿sí? Entonces esa no puede ser la opción correcta. Mientras que la C nos dice, porque con estos cupos se promueve el acceso equitativo a la educación de la población indígena. Y aquí no nos está diciendo, al decirnos que se promueve, no nos está diciendo como sí o sí tiene que ser así, ¿no? Estos cupos garantizan que las personas indígenas entren en condiciones o compitan en condiciones de equidad para poder tener un cupo dentro de la universidad. No nos está diciendo eso. Lo que busca es promover, y eso efectivamente es lo que hacen los cupos especiales. Intentan promover una competencia un poco más equitativa, ¿no? Que haga posible que la población indígena pueda acceder a la educación de manera equitativa. Por lo tanto, la opción correcta en la pregunta número 3 es la C. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. Nos dice, las facultades que tiene el Estado para orientar la vida de los colombianos están distribuidas en las 3 ramas del poder público, es decir, el tema que vimos al inicio de esta sesión. Nos dice, ejecutivo, legislativa y judicial. Listo. En la administración municipal, las funciones del poder ejecutivo las ejerce. Entonces aquí básicamente ustedes, esta pregunta de la prueba de saber les está evaluando los conocimientos que ustedes tienen en torno a las ciencias sociales, como en términos conceptuales, ¿no? Entonces, les pregunta por la administración municipal. En la administración municipal, las funciones del poder ejecutivo las ejerce A, el presidente, B, el gobernador, C, el alcalde, D, el vicepresidente. Entonces, es la administración municipal. Sucede que en el poder ejecutivo, en la rama ejecutiva, ustedes van a encontrar que pues hay varios miembros, ¿no? Y la diferencia entre esos distintos miembros es fundamentalmente una diferencia de qué tanto territorio abarca su poder, ¿sí? Su poder administrativo. Entonces, el presidente, ustedes pueden descartarlo fácilmente porque saben que se encarga de la administración del Estado completo, ¿sí? Entonces, es como el ente superior en términos de la administración de la rama ejecutiva. Entonces, no puede ser el presidente. El vicepresidente, menos, ¿sí? Justamente porque también tiene un desempeño similar al del presidente, es inferior al presidente, pero pues tiene un poder similar, ¿no? En caso de que el presidente por algún motivo no pueda ejercer el poder, sería el vicepresidente quien se encargaría de eso, ¿no? Y está ahí de apoyo al presidente, entonces se encarga del país completo, del estado completo. Vamos a ver, B, el gobernador y C, el alcalde, y estas son las opciones que ustedes seguramente les causaron más dificultades. Lo que ustedes deben saber aquí es que el gobernador se encarga de la administración departamental
y el alcalde se encarga de la administración municipal. Por ese motivo ustedes pueden escuchar cosas como no, es el alcalde de Soacha, el alcalde de, qué sé yo, nombren distintos municipios de Colombia, esos son los alcaldes, ¿cierto? Mientras que el gobernador siempre es departamental, departamento de Cundinamarca, el departamento de Antioquia, sí, entonces esa es la diferencia fundamental. Recuerden que el departamento es como, en términos políticos, es mucho más grande, extenso en términos de territorio, ¿no? Mientras que los municipios son mucho más pequeños. Entonces el alcalde se encarga de administrar esos territorios más pequeños y el gobernador del departamento. Vamos a revisar ahora la pregunta número 5. En esta nos dice, la señora Martínez, una líder comunitaria elegida como concejal, fue declarada culpable de corrupción. Un periódico local puso en uno de sus titulares, abro comillas, se demuestra que los titulares comunitarios no deben ser elegidos para cargos públicos. Cierro comillas. Porque puede afirmarse que hay un error en la conclusión del titular del periódico. Entonces, esta pregunta nos pone pues una situación, un problema, ¿no? En el enunciado, que sería que una líder social, una líder comunitaria fue elegida como concejal y luego fue declarada culpable de corrupción, ¿cierto? Entonces, hay un titular en un periódico que dice que esto demuestra que los líderes comunitarios no deben ser elegidos para cargos públicos. Esa es la conclusión del periódico, ¿listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. El titular es la conclusión por la cual se nos pregunta. Nos dice, ¿por qué puede afirmarse que hay un error en la conclusión del titular del periódico? Listo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es realmente que se puede afirmar a partir de la situación, ¿no? Y que no se puede afirmar que no tiene ningún sustento. Vamos a ver las opciones. A. Porque los líderes comunitarios no pueden presentarse como candidatos ni ser elegidos para cargos públicos. Bueno, con esta opción, bueno, es una afirmación falsa, ¿sí? Los líderes comunitarios sí pueden ser candidatos para cargos públicos, ¿sí? El ser líder social no te impide tener un cargo político o ejercer un cargo público. Entonces, esa claramente es una opción falsa y además de eso, tengan en cuenta que no está haciendo referencia a la conclusión del periódico, sino a la situación problema. Entonces, pues no se está preguntando por la conclusión, recuerden. Entonces, tiene que hablarnos de por qué estaría erróneo afirmar que ningún líder comunitario debería ser elegido para cargos públicos. Listo. Entonces, la B. Porque si los ciudadanos eligieron a la señora Martínez es porque era una buena candidata al consejo. Aquí nos encontramos con otro error, ¿no? Y es el error de afirmar de que si los ciudadanos la eligieron, entonces seguramente era una buena candidata al consejo. Eso no necesariamente ocurre, es más, afirmar eso sería una falacia. La falacia de creer que lo que piensa la mayoría es lo adecuado o es lo verdadero. No siempre coincide, la decisión de las mayorías no siempre es la mejor. Entonces es una afirmación que en términos argumentativos, y aquí al preguntarnos por lo erróneo de la conclusión, obviamente nos está exigiendo un poco que tengamos formación argumentativa, ¿no? Que sepamos por qué un argumento sería bueno y por qué no. Entonces, digamos, ese tampoco podría ser. Es una falacia, eso por un lado, y por otro lado, eso no, digamos, no hablaría de por qué la conclusión es mala, ¿sí? Porque nos estaría poniendo el caso súper puntual de la señora Martínez, ¿no? Y la conclusión del periódico no es que ella nunca debió ser elegida. Si esa fuera la conclusión, tal vez sí se adaptaría a esto, pero esa no fue la conclusión del periódico, entonces esta opción no es la correcta. Vamos a ver la D. ¿Por qué está hablando mal de una líder comunitaria y los medios de comunicación no deben hablar mal de estos? Entonces, de nuevo, la conclusión a la que llega no nos habla mal de ella, ¿cierto? Sino que la conclusión es que ese caso demuestra otra afirmación universal, ¿no? Que en este caso es que los líderes comunitarios no deben ser elegidos para cargos públicos. Por lo tanto, fíjense que esta opción no puede ser. Debido a que primero la conclusión no está hablando mal de una líder comunitaria, la conclusión nos está diciendo que ese caso sirve para poder hacer una afirmación más universal. Y por otro lado,
nos dice que los medios no deben hablar mal de estos y pues eso no es cierto. O sea, los medios de comunicación sí pueden denunciar los casos de corrupción y pues eso no, digamos, no tendría gozaría de legitimidad sí hacerlo, entonces no. La C, porque saca una conclusión sobre todos los líderes sociales solo a partir del caso de la señora Martínez. Y esta es la única opción que sí hace referencia a la conclusión del periódico. ¿Por qué? Porque en este caso sí está hablando de lo que se dice en el periódico, que es puntualmente que ese caso, el de la señora Martínez, demuestra que los líderes comunitarios no deberían ser elegidos en cargos públicos. Por lo tanto, la opción correcta en esta pregunta es la C. Vamos a revisar ahora la pregunta número 6. Esta pregunta nos dice, un deslizamiento de una montaña ocasiona la muerte de una familia. Los habitantes del municipio habían advertido al alcalde del peligro en esta zona, pero él no hizo nada. Por tanto, los familiares de los afectados deciden demandar al Estado por no haber hecho nada para prevenir la situación. ¿Quién debe resolver esta demanda? Entonces nos presenta en el enunciado una situación, ¿no? Un deslizamiento. De este deslizamiento una familia murió y el problema aquí está en que los habitantes ya habían notificado pues al alcalde del municipio que podía ocurrir este hecho, esta catástrofe, ¿no? Él no hizo nada, por lo tanto, pues hay una incompetencia por parte del Estado que en este caso estaría representado por el alcalde del municipio. Y lo que deciden hacer, pues, es demandar al Estado por no haber hecho nada para prevenir la situación. La pregunta puntual es quién debe resolver esta demanda y para poder tener certeza acerca de la respuesta necesitamos saber cuáles son las funciones de cada uno de los que se nos presentan en las opciones. Listo. El vicepresidente. Entonces, fíjense, tenemos una demanda y debe resolverse esa demanda. ¿Cuál es la rama que ustedes creen podría encargarse de eso? ¿Es la rama legislativa? No, porque frente a una demanda no tiene que crearse una nueva ley. Entonces no es la rama legislativa. ¿Es la rama ejecutiva? La rama ejecutiva tampoco, porque recuerden que la rama ejecutiva se encarga de la administración de los recursos y demás. Entonces no puede ser ninguna de las instituciones pertenecientes a esta rama. Tiene que ser una institución perteneciente a la rama judicial, porque recuerden que la rama judicial es la que se encarga de velar porque las leyes sean respetadas. Eso por un lado, y por otro lado imparte justicia, como penalizando a quienes merezcan ser penalizados, también decidiendo pues quienes realmente incumplieron la ley y demás. Entonces, quien deba resolver esta demanda tiene que ser miembro de la rama judicial, ¿listo? Entonces, de ahí, de lo que les acabo de decir, entonces uno puede descartar a un congresista, que es la opción B, y C, al vicepresidente, porque el congresista hace parte de la rama legislativa y el vicepresidente hace parte de la rama ejecutiva. Entonces, esas no pueden ser las opciones correctas. Nos queda un juez de la República o el Contralor General de la Nación. Listo. ¿De qué se encarga la Contraloría? Y ahí nosotros debemos tener en cuenta cuáles son las funciones. La Contraloría básicamente es la institución estatal encargada de hacer vigilancia fiscal, es decir, en términos de los recursos del Estado. Siempre que nos referimos a lo fiscal nos estamos refiriendo al dinero, a los recursos que tiene el Estado. Entonces, la Contraloría General de la Nación se encarga de estar todo el tiempo mirando en qué se está invirtiendo pues, los recursos de la nación, ¿sí? Básicamente eso, hace un papel de vigilancia y demás, y de investigación. Entonces, este problema no es un problema de recursos fiscales, no es un problema al respecto, por lo tanto la Contraloría no tendría nada que ver en este caso. ¿Quiénes se encargarían? Sí, serían algún juez de la República. Todos los jueces del país son jueces de la República, entonces eso uno puede despistarlo un poquito, porque claro, el juez laboral, hay distintos tipos de jueces, juez municipal, en fin, pero siempre todos los jueces son jueces de la República, entonces, y los jueces son los que se encargan, que
Hay una demanda, hay una investigación en proceso y el juez es el que se encarga. A partir de todas las pruebas presentadas, el juez es el que decide quién tiene la razón, quién tiene que indemnizar, si es que hay que dar una indemnización, si quién es culpable y quién no, cuál sería la sanción y demás. Y el juez claramente se hace parte de la rama judicial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A.